los hombres comenzaron a perder su trabajo. Entonces, al perder el trabajo, ¿ya? Al perder el trabajo, comenzó a haber mucha pobreza, bastante pobreza. Por eso que el hombre se las buscaba en lo que sea. Y así como pasó una vez también acá en Perú, la gente del campo comenzó a venir a la ciudad. Toda la gente del campo comenzó a venir a la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos querían justamente tener pues mayores oportunidades, ¿no? Y todo ello. Pero chicos, acá hay una cuestión importante, ¿ya? La ciudad no estaba lista para recibir a todas las personas, ya no se encontraba lista. Entonces comenzaron a aparecer pues las famosas quintas, comenzaron a aparecer pues no sé si han escuchado de estos lugares donde se le da habitaciones a los jóvenes y también se les da comida, ¿no? A cambio pues de un costo bastante económico. Entonces, eso comenzó a suceder en esta época. Y pues la gente buscaba como sea, pues se volvió, se podría decir, más materialista, estaba de moda mucho esto del capitalismo, y como sea buscaban pues ascender un poquito más o aparentar también, porque si hablamos del materialismo y del capitalismo, hablamos también de la apariencia, ¿no? La gente comenzaba a aparentar tener más dinero, ¿no? Para ver si de alguna u otra forma podía entrar, ¿no? En la sociedad. ¿Por qué? Porque había mucha burguesía. O sea, ¿qué pasaba? Se comenzó a dar esta clasificación nuevamente social, ¿no? Esta clasificación social. Por eso decimos, aquí ya pueden ver la pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí se puede ver, Miss. Ok, perfecto. Por eso decimos aquí, pues, que este movimiento literario va a surgir en Francia, ¿ya? En la segunda mitad del siglo XIX, como una reacción contra el romanticismo. Entonces, mientras que los románticos buscaban la subjetividad, el realista va a ser objetivo, ¿no? ¿A través de qué? Ellos buscaban mucho la parte de las descripciones, porque ellos decían, cuanto más describo, más real estoy presentando la situación de la persona, tanto física como también las situaciones, ¿no? ¿Y qué buscaban describir? Uno, el ambiente social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el chico era pobre, como que vamos a ver ahorita de Raskolnikov, busca detallar cómo era su vida, cómo era el cuarto en el que vivía, qué tipo de ropa usaba, si no tenía ropa, o sea, el nivel de pobreza que se presentaba, ¿no? Dos, también buscaba detallar el contexto histórico, qué era lo que sucedía en ese momento en la sociedad, qué zares o qué reyes estaban en ese momento, qué tipo de gobernantes, también eso buscaban expresar en el contexto histórico. Y además las conductas y vivencias también de los personajes. Se dice inclusive, ya que estos realistas lo que hacían era ir a los lugares donde estaba realmente la gente, se podría decir, de campo, la gente que estaba en esta lucha de clases, ¿no? ¿Dónde eran eso? En los bares, pues, ¿no? Porque decía pues que la gente ahí en estos bares iban a desfogarse, ¿no? A hacer su catarsis, ¿no? A comentar un poco cómo era su vida, qué era la había pasado, si lo habían, por ejemplo, botado del trabajo, o si, por ejemplo, habíamos padres que con la misma frustración decía pues lo que tenían que hacer para darle de comer a sus hijos. Algunos inclusive hablaban de la necesidad, pues, ¿no? Yo también tengo que dedicarme quizás a robar o a ser un criminal o a cometer estos actos ¿no? Por necesidad. Entonces, los realistas buscaban estos lugares, ¿no? Donde se buscaba ese tipo de personas para que plasmar esa realidad tal cual, sin nada de opinión, sin nada de sentimiento, sino tal cual a la sociedad. Ahora, ¿por qué? Porque ellos buscaban esa reflexión, que el hombre no esté dormido como lo estaban en el romanticismo, pues no, que no esté dormido con sus sentimientos ni con sus emociones, sino que despierte, mira la realidad en la que estás viviendo, ¿no? Mira lo que está pasando con esa gente que no tiene plata, ¿no? ¿Por qué estamos actuando así, no? Entonces, todo eso era lo que reflejaba el realismo, chicos.
¿ok? Entonces, acá tenemos a 4 representantes importantes. Por un lado tenemos a Stendhal, o también llamado Henry David, ese era su verdadero nombre. Él va a ser el iniciador del realismo francés, ¿ya? Ahora, él tiene una obra muy interesante llamada Rojo y Negro. Esta obra habla de un joven llamado Julien Stol. ¿Qué pasaba con Julien Stol? Julien era un joven bastante ambicioso e inteligente, ¿ya? Pero tuvo la mala suerte, como dice él, de nacer pues en una sociedad, o bueno, sus padres no tenían para darle las oportunidades, por lo tanto él era un joven, se puede decir que vivía en pobreza. Ahora, él obviamente no se quería quedar con las manos, ¿no? Las manos así, ¿no? Cerradas, no, él quería buscar ascender en la sociedad. Entonces él decía, pues, ¿qué hago? ¿Cómo yo puedo hacer ese ascenso? Entonces, primero, él se mete como ayudante de un alcalde, ¿ya? Y además de eso se hace bien amigo de los hijos de este alcalde, ¿no? Como su ayudante. Y se enamora ahí, o bueno, no se enamora, sino seduce a la esposa del alcalde, porque dice que veía cómo el alcalde tenía plata, cómo él podía gastar, y él dice, yo quiero esa vida, ¿no? Entonces, quizás estando con la esposa puedo disfrutar un poco de todas estas vivencias, ¿no? Entonces, seduce a la esposa y tienen un romance, ¿no? Obviamente para la sociedad este romance fue un escándalo. Entonces, como castigo a Julien, lo mandan a un seminario de eclesiástico, pues, ¿no? Y ahí él ve un poco cómo era la rigidez pues, de la religión, cómo eran bastante disciplinados y estrictos en cuanto a estas creencias. Entonces, él no aguantó mucho tiempo ahí, así que decide convertirse en ayudante de un marqués. ¿Ya? Dijo así, capaz yo me salgo pues de esto y voy a tomar conciencia, ¿no? Pero obviamente su vanidad pudo más, pues, quiso más su vanidad. Entonces, ¿qué hizo? Se enamora, bueno, también busca seducir, enamorar a la hija del marqués. Esta chica se llamaba Matilde. Y bueno, pues Matilde era la típica, como se dice, niña consentida, la cual el papá le pagaba absolutamente todo lo que quería, ¿no? Entonces él dijo, pues ya metiéndome con la hija del marqués, voy a tener un título al menos, pues no voy a poder ascender a la sociedad. Entonces lo que hace este joven Julien es embarazarla a Matilde, pues. La embaraza y es así que él busca pues este título, ¿no? Al inicio el marqués cuando se entera, Dios mío, casi le da el patatús, pero dijo, pues que a qué me queda, ¿no? Entonces acepta a Julien como parte de su familia, inclusive le da un título de nobiliario, ¿no? Le da un título el cual ya, pues al menos dentro de la sociedad es alguien conocido, ¿no? Pero usted, al enterarse, Madame, la esposa del alcalde, dice, no, pues este muchacho está mal, lo único que él quiere es ascender en la sociedad, entonces le manda una carta al marqués contándole todo lo que había hecho él, ¿no? Cómo la había seducido, cómo le pedía dinero, todo eso le escribe al marqués. Entonces el marqués, pues, lo manda a apresar, pues, ¿no? Lo manda a la cárcel. Entonces, estando en la cárcel, él comienza a reflexionar sobre su vida, pues, ¿no? Y él se da cuenta que, pues, ha luchado, como se dice, contra un poco lo que es la parte de la vanidad, ¿no? Conoce un poco lo que es el conflicto interno, porque se habla mucho de este rol entre lo que es y lo que somos, ¿no? Es como que tú dices, no, yo sé que robar es malo, ya, yo sé que esa es una ley, robar es malo, pero tengo un conflicto interno porque yo sé que estoy robando porque lo necesito. Entonces hay como que esa pelea, ¿no? Entre el bien y la necesidad, pues, ¿no? Entonces, él acepta su juicio, ¿no? En el cual, pues, lo van a matar a este joven, pues, ¿no?
su esposa, bueno, Matilde, que era la que estaba embarazada, trata de ayudarlo, pues, ¿no? Y la esposa del alcalde, Madame Renal, también como que lo perdona, pues, ¿no? Pero él dijo, no, yo tengo que aceptar mi realidad, pues, ¿no? Entonces, si ese es mi castigo, yo voy a asumir ese castigo. Entonces, él lo que final, lo que es ejecutado. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Como tema realista es lo que puede hacer el hombre por ascender en la sociedad, ¿no? Y como podemos, no es a pesar de que ha sido en el siglo XIX, todavía es un tema que vemos todavía en nuestra sociedad, ¿no? Vemos que todavía hay gente que aparenta tener más, ¿no? Que busca, pues, ¿no? Tener este ascenso, ser reconocido ante la sociedad. ¿Listo? Luego de esto tenemos a Honoré de Balzac, que es el padre de la novela sociológica, con la historia de Papa Goriot, ¿ya? Que de igual manera es bastante triste esta historia de Papa Goriot, ya que habla pues del sacrificio de un padre, ¿no? En este caso tenemos a Papa Goriot, que era un ancianito, ya un ancianito que toda su riqueza el ancianito pues lo había gastado en sus hijas. ¿Por qué en sus hijas? A ver, ¿por qué en las hijas? Porque sus hijas sí eran las presumidas, sus hijas eran las que querían pues tener igual un lugar en la sociedad y le pedían a su papá pues para los vestidos, que para las fiestas, no para los carruajes, y el señor pues todo lo que decía las hijas se los daba, pues, ¿no? Entonces, ahí a la par tenemos a un personaje llamado Eugene, ya, Eugene, que era un estudiante, pues, de Derecho. Este estudiante de Derecho no tenía, pues, dinero, ¿no? Y bueno, él quería también ascender, entonces justo se fija en la hija de Papá Goriot, que era Delfín, pues, ¿no? Porque vio que la chica se vestía bien, vio que la chica venía con buenos carruajes, entonces pensó que juntándose con ella iba a tener pues la vida que deseaba, pues, ¿no? Antes de ello había aparecido un personaje llamado Bautrin, que vivía justamente en la quinta donde estaba pues este joven Eugene, y Beatriz pues analiza, ¿no? Era bien astuto, analizó pues que este chico quería ascender a esto, pues, ¿no? Ascender a la sociedad, y le dijo, pues mira, si tú me das una cantidad de plata, yo te dejo el camino libre, le dijo, pues, ¿no? Tú puedes buscar, te puedo asegurar una familia, tú te casas con la chica y ya, suficiente, ya tienes tu espacio en la sociedad, le dice, pues, ¿no? Y bueno, pues, él ya estaba por caer, Eugene, ¿no? Y ahí se entera que en realidad este hombre Bautrin era un criminal, pues, ¿no? Un criminal. Y bueno, ahí se ve cuando Eugene se da contra la pared porque se da cuenta de la realidad que también era Delfín, la hija de Papagorio, ¿no? Y bueno, la historia tristemente termina pues con la muerte de Papagorio, ¿no? Que se queda solo, a pesar de que le dio todo a sus hijas pues no lo iban a visitar, no lo veían, solamente le pedían dinero, pues, ¿no? Dinero. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Hasta aquí vamos bien. A ver un emoji, a ver si vamos bien. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. A ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Ya vamos a avanzar con esta parte. Es importante darles un pequeño contexto de las obras porque ha venido también en algunas preguntas de admisión, entonces para que ustedes tengan un poco de contexto sobre estas obras, ¿no? Y bueno, por último tenemos a Flaubert con Madame Bovary. Él fue el padre de la novela moderna. Él, pues, en su obra busca darle como que una lección a los románticos, ¿no? Lo que buscaba era eso, darle esta lección a los románticos. ¿Cómo? Pues tenemos a Emma Bovary. Ya recuerden que en esa época lo que hacían era a las mujeres meterlas a un convento. ¿Para qué?
porque se suponía que en este convento, pues, se educaba a la mujer para ya casarse, ¿no? Era como que recibías la educación para atender a tu marido, para poder darle todo lo que él necesite, pues, ¿no? Entonces, Emma sale del convento ilusionada, diciendo, bueno, su papá ya había pedido bueno, había dado ya a una persona su mano, y ella dijo, pues no, ay, por fin voy a vivir mi cuento de novela, pues no, por fin voy a tener a mi príncipe azul, ¿no? Eso era el pensamiento de Emma, pues. Resulta que su esposo Charles era un médico, ya bastante humilde, pero este médico ya tenía su rutina, ¿no? Era como que una persona bastante rutinaria. Y bueno, aquí vamos a ver de que ella pues también se da contra la pared porque se da cuenta que el matrimonio no era lo que ella esperaba, pues, ¿no? Entonces ella quería qué cosa, romanticismo, una vida apasionada, ella quería lujos, vestirse, ¿no? Su pobre marido trabajaba bastante para poder darle esos lujos, ¿no? Pero a pesar de que le daba estas cosas materiales, pues no llenaba ese vacío que ella tenía, ¿no? Porque sentía eso, ¿no? Como que le faltaba algo a su vida. Y por eso se busca a ella un amante. En realidad tuvo dos amantes, ¿no? Tenemos a Rodolphe y también tenemos a León, pues, ¿no? En estos dos amantes, pero ellos dos a las finales terminan dejándola, ¿no? Ella estaba esperanzada de que pues iba a vivir esa pasión, aunque lo vivió, claro que sí, pero ustedes saben que la pasión es efímera, ¿no? Es como que se te calienta la cabeza un ratito y ya después te olvidas, ¿no? Eso fue lo que pasó con estos dos amantes, pues, ¿no? Se les calentó la cabeza un ratito, pero vieron que era una mujer casada, vieron que tenía una hija y dijeron, no voy a pelear contra eso, ¿no? Mejor me busco a una mujer, ¿no? Como se dice, que con la que me pueda casar. Entonces, ella, pues, al ver que sus dos amantes, los que ella creía con las que se iba a quedar, la abandonaron a ella, pues decide llenar ese vacío siguiendo comprando ropa, siguiendo comprando vestidos de lujo inclusive. Tanto fue así, chicos, que ella llega a tener una gran deuda, una muy gran deuda, ¿no? Entonces, ella se pone a pensar y dice, pues, ¿no? ¿Qué hago con esta deuda? Mi vida es un desastre, nadie me ama, no consigo llenar este vacío, entonces mejor me mato. Y eso es lo que ella hace, pues, ¿no? Se toma un arsénico, se mata y pues deja a su esposo con su hija, ¿no? Lo más triste es que su esposo, luego de su muerte, se da cuenta de la deuda, se da cuenta de que le puso, ¿no? Los cuernos, así que también el señor termina falleciendo, ¿no? ¿Y quién se queda solita? Se quedó solita su hija, pues, ¿no? Su hijita. Eso fue lo que pasó. Bien, ya que hemos hablado un poquito de estos representantes, ahora vamos con Fedor Dostoyevsky, con la obra Crimen y Castigo, ¿ya? Esta obra tiene una característica importante. Se dice que Dostoyevsky es el iniciador de la novela psicológica, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablamos de novela psicológica? Porque él busca interiorizar el pensamiento del protagonista, ¿ya? Es decir, cómo pasa el hombre, qué es lo que puede llegar a sentir el hombre con cada acción que hace. Esa interiorización, él lo plasma, ese aspecto psicológico del protagonista. Recordemos que aquí también toma mucho pulso lo que vienen a ser las novelas, ¿ya? Y algo interesante de estas novelas es que se incluye también lo que vienen a ser algunos aspectos del diálogo, ¿ya? Del diálogo también va a aparecer en las novelas. Entonces, ¿qué decimos? Dostoyevsky va a ver profundo análisis de los aspectos psicológicos de sus personajes, va a buscar lo dramático, es decir, pues, ¿no? Muy aparte del diálogo que se va a dar en su obra, es también el final que pueden tener nuestros personajes debido a las acciones que cometen, pues, ¿no? No es que si has hecho algo malo, no es que esperes que tengas un final feliz, no, todo se te va a devolver, ¿no? Pero esto también es lo más importante, chicos, que viene a ser la parte del diálogo. Como justo les digo,
Lo más importante era la novela, es lo que más impulsa, y el diálogo pues es el boom de esta narrativa, la inclusión de este diálogo. Además de eso, se plasma lo que vienen a ser las preocupaciones morales y también religiosas, ya que va a tener el nombre. Como justo les digo, muchas obras se van entre lo que yo hago, lo que Dios pide y la iglesia pide, ¿no? La religión está pidiendo sobre lo que debe, cómo es nuestro actuar, y también de cómo nosotros somos, según nuestras necesidades. Además de eso, también vivimos una religiosidad atormentada, y eso lo vamos a ver ahorita con el personaje de Raskolnikov, ¿ya? Con el personaje de Raskolnikov. Tenemos varias obras como por ejemplo, Pobre Gente, El Idiota, El Jugador y Los Hermanos Karamazov. Hoy día vamos a enfocarnos pues en Crimen y Castigo. A ver, entonces tenemos a Raskolnikov que va a casa de Aliona Ivanovna. ¿Quién era esta mujer? Era una usurera, ¿no? Raskolnikov también era un joven que estudiaba Derecho, pero no tenía pues la vida fácil. ¿Por qué? Porque él quería ser un hombre. Recuerden que solamente tenía una hermana y a su mamá, ¿no? Entonces él decía, vivo una vida bastante tediosa porque no le puedo dar la vida que espera ni a mi hermana ni a mi mamá. Y además de eso, a las justas puedo vivir en esta pequeña versión, a las justas tengo para pagar la universidad y encima tengo esta mujer llamada usurero. ¿Qué quería decir? Por ejemplo, si él le pedía prestado plata, ¿no? Y esta mujer lo que hacía era a incrementar los intereses, ¿no? Por ejemplo, si él le daba 30 pesos, le cobraban 90. Pues, ¿no? Así. Entonces, ahí aparece, pues, el complejo de superhombre, ¿ya? El complejo de superhombre. Ahorita lo voy a pasar a explicar. Él, pues, sabiendo qué hacer, se va a una taberna, preocupado por toda esta situación que estaba viviendo, y ahí va a conocer a Marmeladov, ¿no? Marmeladov era un borrachito, ¿no? Que se jactaba, pues, él de tener una vida, pues, no tan buena, y además de eso, él decía que su hija, de alguna forma, era su ayuda. Él sin saber, pues, realmente quién era la hija, sin saber que era Sonia, escuchaba, pues, y decía, pobre hombre, o sea, como que le da esa, como que ese consuelo le buscaba dar a este hombre, ¿no? A Marmeladov. Entonces ahí él recibe una carta de su madre, en la cual pues su madre le cuenta las situaciones que estaba viviendo en casa debido a la falta de dinero. Entonces él, como queriendo ser el hombre de la casa, trata de buscar nuevamente a esta mujer, a Leona, y le pide por favor que le preste plata, pues, ¿no? Pero ahí a Leona le dice, bueno, ¿sabes qué? Primero te voy a prestar, pero ya me tienes una deuda, ¿no? Ahora te voy a cobrar el triple, le dice, pues, ¿no? Y ahí él se siente indignadísimo porque dice, ¿cómo esta mujer, ¿no? Se puede aprovechar del dolor ajeno. ¿Cómo puede aprovechar estas situaciones sabiendo que nosotros estamos necesitando, ¿no? Y ahí pues le viene este complejo de superhombre en el cual dice, pues yo como ser humano me creo superior. Entonces, yo por eso voy a matarla, porque es mejor matarla a que no siga haciendo daño a la humanidad que seguir teniéndola y que siga destruyendo a personas, ¿no? Ese es el complejo de superhombre. Inclusive se habla mucho esto en la filosofía de Kant, ¿no? Del hecho de creerse superiores y justificar, ¿no? Estos acontecimientos diciendo pues de que está quitando algo negativo a la humanidad, algo que no va a servir, ¿no? Entonces saca el hacha y con el hacha la mata, pues, ¿no? Lamentablemente su hermana Elisabetta llega a la casa cuando él ya estaba buscando cómo desaparecer el cuerpo, cuando se da cuenta que ya había asesinado, y Elisabetta, pues al ver toda esta escena, da un grito, y el desesperado vuelve a sacar el hacha y también la mata, pues, ¿no? Mata entonces a Leona y mata también a la hermana Elisabetta.
Ahora, él al inicio como que tomó todas las cosas un poco tranquilas, pero luego ya viene el efecto de esta situación. ¿Por qué? Porque él comienza a sufrir delirios, no puede dormir, no siente como su cabeza pues va interiorizando todos estos aspectos, ¿no? Por eso ahí hablamos del aspecto psicológico, ¿no? Que es lo que le está produciendo al protagonista esta situación. Entonces, ahí pues él muere, se entera después, cuando sale a la calle, ¿no? A pensar un poco las cosas, se entera pues que Marmalov ya había fallecido, lo había atropellado un carruaje a Marmalov. Entonces él preocupado dice, pues no, pero yo lo conozco, he hablado con él en la taberna, ¿no? Y ahí pues aparece su hija Sonia, aparece su hija Sonia. Sonia pues ve a su padre, ahí es cuando Marmalov antes de morir le pide por favor a Raskolnikov que cuide de su hija y que la ayude, pues, ¿no? Raskolnikov ahí conoce a Sonia, ¿ya? Y resulta que Sonia era una chica que se dedicaba a la prostitución, ¿bien? Porque su papá, pues como ven, era un borracho, no trabajaba, y ella tenía la carga de su madrastra y también de sus hermanos. Como ella no había estudiado, lo único que le quedó es prostituirse. Pero aquí lo paradójico, chicos, es que ella, a pesar de esta prostitución, de ser prostituta, era religiosa, ¿ya? Ella iba a la iglesia, ella rezaba, ¿no? Y eso es lo que ella, pues, también le enseña a Raskolnikov, ¿ya? Ok, bien. Entonces, paralelo a eso tenemos a la madre y hermana de Raskolnikov, Pulcheria y Dunia. Ellas también llegan a la ciudad. Pero como toda madre, pues y como toda hermana, imagínate, llegas tú a ver a tu hijo y lo encuentras todo descuidado, encuentras que no tiene nada para comer, encuentras pues que vive en un cuarto y que no tiene absolutamente nada. Entonces es ahí que ellos deciden pues pensar en un plan, ¿ya? Pensar en un plan. Es ahí entonces, ¿ya? Que Dunia piensa en casarse con un juez, que este juez dice que está obsesionada con ella, la perseguía la pobre Dunia, y Dunia pues comienza a pensar y dice, pues no, si este hombre tiene plata, lo que yo puedo hacer es casarme con él y así poder ayudar a mi hermano, pues, ¿no? Así también ayuda a que pueda tener una vida y no tenga solamente él esa mochila, poner esa carga en la espalda, ¿no? Entonces, Raskolnikov cuando se entera no desea que su hermana se case, no desea que su hermana se case porque él dice, pues no, para mí eso sería una prostitución moral, ¿no? El hecho de que mi hermana se esté casando con un hombre que no ama solamente por la plata, no. Yo soy el hombre de la casa, yo voy a ver cómo voy a solucionar ese problema. Entonces, Raskolnikov estaba con imagínate, con esto del problema de su hermana, a la par también él, a pesar de que sabía que era el asesino, iba cada cierto tiempo a la comisaría a preguntar, en este caso al investigador, pues cómo iba el caso, pues, ¿no? Y cómo iba un poco este caso. Y bueno, nadie sospechaba de él, en realidad, nadie sospechaba de él. Bien. Ahora, tenemos también, ya, que este juez, perdón, con el que se iba a casar Dunia, ya, este juez Porfirio, era un hombre casado, ¿no? Entonces Raskolnikov cuando se entera de que este hombre estaba pidiendo la mano de su hermana, le dice, pues, ¿cómo vamos a hacer si tú estás casado? Y él le dice, no, tú no te preocupes, yo ya me divorcié, yo ya no tengo nada que ver con mi esposa, entonces como he hecho todo eso, ahora dame la mano de tu hermana, pues. Y él hasta el final se niega, dice, no, no te voy a dar la mano de mi hermana. Después viene pues el arrepentimiento, ¿no?
Y ahí es cuando Raskolnikov ya no puede más con la conciencia, pues chicos, imagínate saber que has matado a alguien, ya tu conciencia no da para más. Y él le da a entender pues a Sonia que es el asesino, ¿no? Y ahí vemos después que se entrevista con el juez para ver cómo iba el avance del caso. Raskolnikov pues ahí confiesa su crimen a Sonia y luego de eso Raskolnikov se decide despedirse de su familia pues y poder luego entregarse, pues, ¿no? Él decía, ya no puedo más con mi conciencia, ¿no? Y ya, a pesar de que yo sé que he matado a alguien, no, el hecho de saber, el hecho de saber que la he matado, a mí me está matando, es como que no me deja vivir, ¿no? No puedo estar tranquilo. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, ahí vemos que Rodion es condenado, pues, a 8 años de prisión en Siberia, y bueno, como ya había entablado una relación con Sonia, decide Sonia acompañarlo, pues, ¿no? Ya decide acompañado a él en Siberia. Decide acompañarlo a él en Siberia. ¿Listo? Entonces, esto es lo de el epílogo, ¿ya? Y también vemos esta parte también de que Raskolnikov reconoce, pues, de que este hecho de creerse el superhombre funcionó, ¿no? No funcionó. Él va viendo de que no tener este tipo de pensamiento, no superar al otro, ¿no? Aquí como se te digo, chicos, pero yo sé que lo mismo que van a estar con el tiempo corrido en sus clases, no vamos a tener tiempo de analizar estas obras, por eso estoy dando el tiempo para que lo puedan analizar y podamos ver aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver. A ver, voy a ver ahorita el chat. ¿Ya? Chicos, así está bien. Sí, Miss. Sí, ya. Ya. Voy a continuar entonces. Vamos porque estamos con el tiempo. A ver. ¿Cuál es el tema central? Tenemos el conflicto entre la moral humanitaria, por ejemplo, en el caso de la moral humanitaria, que puede tener el hombre respecto a y la otra parte es la intelectual, que viene a ser el hecho de justificar tus actos por la búsqueda de un bien. ¿Ya? Entonces ahí está este conflicto que se va a dar entre ellos. ¿Qué más? ¿Qué otros temas vamos a encontrar? La culpa que atormenta a Raskolnikov, el amor como factor de regeneración moral. ¿Por qué regeneración moral? Porque recuerden que Sonia lo que va a hacer es ayudarlo a Raskolnikov, a Dios, ¿no? A que pueda trabajar esa moralidad. A eso llamamos como regeneración moral. Y además, pues, la pobreza y también los problemas sociales. ¿Ya? Tenemos a la par dos niveles de lectura. Tenemos el nivel superficial de relato, que viene a ser la trama policial, si lo vemos de una manera rápida. Y el nivel profundo ya viene a ser el conflicto interno que va a tener el protagonista. Bien, el conflicto interno que va a tener. Ahora vamos con la narrativa del siglo XX, ¿ya? Y acá tenemos, pues, varios representantes. Tenemos a Hemingway con El viejo y el mar, a Faulkner con El ruido de la furia, a Proust con El tiempo perdido, a Kafka, que es lo que vamos a analizar hoy día, con La metamorfosis, y a Ulises con Joyce. Bien.
¿Cuál va a ser lo novedoso de estos personajes del siglo XX? Primero, la visión universal e histórica del hombre, ¿no? ¿Cómo es la realidad de este hombre? Además de una temática múltiple, es decir, que dentro de, como es una novela, hablamos de un texto bastante extenso, entonces se podría abarcar varias temáticas dentro de la misma, ¿no? Y además el desarrollo de aspectos históricos, sociales, psicológicos, cotidianos y políticos. Es decir, en la novela no nos centramos de un solo aspecto, mientras que en el realismo quizás hablábamos solamente de aspectos sociales, en el siglo XX ya podemos hablar que este bagaje va a ir aumentando. Bien. ¿Qué innovaciones técnicas vamos a encontrar? Primero, el punto de vista del narrador, ¿no? O sea, ¿cómo es este narrador? Hablamos de un narrador omnisciente que siempre va a estar a la par de todo lo que va a suceder. Chicos, ¿me escuchan? Mil disculpas, no sé qué ha pasado con mi internet el día de hoy. Ya. Ahí te estoy colocando, Ariana, la respuesta. Ya. Estábamos justamente viendo, ya, lo que era el siglo XX, ¿no? Entonces, ahí hablamos un poco de lo que es el monólogo interior, es decir, cómo el pensamiento, pues, del autor va evolucionando, cómo va pensando, cómo es ese desarrollo de su personaje. Bien. Además de eso, algo que va a impactar bastante es que no hablamos de un orden cronológico lineal, sino va a haber una alteración, se va a quebrar este plano temporal entre el orden lógico y el cronológico. No podemos hablar, por ejemplo, de lo que pasaba en el presente y se daba un pequeño contexto de lo que sucedió antes de ello. ¿Okay? Esto va a ser las innovaciones que vamos a ir encontrando en esta narrativa contemporánea. Ahora, chicos, vamos a pasar con Kafka. Bien, con la vida y obra de Kafka. Kafka va a ser un escritor checo de origen judío, escribe en lengua alemana y su obra va a exponer la angustia y el absurdo de la vida del hombre contemporáneo. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Ya? Se dice de que el hombre actual, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero se dice que nosotros ahora vivimos para trabajar. Ya no disfrutamos la vida. Por eso decimos que existe una deshumanización del hombre, ¿no? Vivimos en nuestro día a día, vivimos en nuestra rutina y ya no nos enfocamos en el más allá. ¿No? Como que nos volvemos también egoístas, dejamos de compartir con la familia. Eso es la crítica que está llevando Kafka también con la metamorfosis. Como sabemos, pues la obra va a partir con Gregorio, que después de un sueño intranquilo que va a tener, va a despertar convertido en un insecto. ¿Cuál es lo curioso aquí?
Obviamente que si tú te despiertas siendo un insecto, lo que vas a preocuparte es qué pasó, cómo te convertiste, ¿no? Eso sería lo común. Pero vemos a un Gregorio que en vez de preocuparse por ello, se preocupa por su trabajo, ¿no? Él decía, a ver, tengo caparazón, tengo estas patitas de acá, a ver, si me paro así, si hago esto, ya puedo caminar, cuánto tiempo me demoraré en ir al trabajo. O sea, desde que se da cuenta que se ha convertido en un insecto, su pensamiento solo está dirigido en su trabajo. Ahora, tengamos en cuenta que Gregorio trabajaba para su familia, es decir, todas las ganancias, porque él trabajaba en todo lo que era el comercio, todo lo que él trabajaba era solamente para su familia, no era como que solamente su familia lo tenía él por ser el encargado de la casa económicamente hablando, ¿no? Entonces, cuando él se convierte en insecto, lo que se esperaba era que su familia lo apoyara, pero fue todo lo contrario, ¿no? Eh, lo primero que le sucede es que llega su gerente, ¿no? Su gerente, obviamente su padre no quería que su gerente lo vea porque su padre decía ya, si tu gerente te ve, lo primero que va a hacer es, ¿no?, que te vayas, ¿no?, de tu trabajo, va a hacer renunciar y si te botas del trabajo, ¿qué vamos a hacer? No tenemos cómo sostenernos, ¿no? Sin embargo, no podían ocultar eso, ¿no? Por eso que el gerente de su trabajo exige explicaciones, llega, dice todo molesto, ¿no? Todo alterado, el gerente, a ver, ¿por qué no había llegado a trabajar? Y lo peor de todo es que Sansa nunca había faltado, dice, nunca había faltado a su trabajo, no tenía ninguna tardanza, ninguna falta, toda su vida se le dedicó a trabajar. Lo que se espera es que su gerente al menos, pues no, le dé unos días de descanso, viendo su situación, sabiendo que estaba enfermo, pero no. Fue a la casa a pedir explicaciones y al ver que estaba convertido en un insecto, huye, dice, ¿no? Y obviamente ya sabemos que fue despedido, ¿no? Pobrecito Gregorio. Entonces, él siendo convertido como insecto va a enfrentar el desprecio de su padre, ¿ya? Y la lástima también de su madre, ¿no? Al inicio, pues, su hermana, Grete, como que se siente, ¿no?, apenada por él, lo comienza a alimentar, pero después vamos viendo que cuando va avanzando pues la obra, ya ni su propia hermana pues ya como que le hacía caso al pobre de Gregorio, ¿no? Uno, porque ellos vivían alquilando también habitaciones en su casa, ¿no? Entonces la primera preocupación que ellos tenían en vez de ser de su hijo era que van a pensar los vecinos, ¿no? Uy, no, ahorita por tu culpa, Gregorio, ya no vamos a tener dónde sostenernos porque hasta los vecinos se van a ir, ya no van a querer pagar, ¿no? Esa era la preocupación de su padre. Entonces su papá, en un incidente confuso, su padre enojado le arroja pues una manzana, ¿no? Como diciendo, ay, no sirve para nada, ¿no? ¡Pum! Le tira la manzana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta manzanita se le va a incrustar en el caparazón, pues, ¿no? Y él obviamente ahí comienza a sentir el rechazo, pues, de su familia. Es así que le hace una herida en su caparazón y esa herida se le va a comenzar a infectar, pues, ¿no? Al pobre de Gregorio. Vemos ya que ninguno de su familia lo atiende, ¿no? Inclusive se dice de que los vecinos se dan cuenta, los inquilinos, y se van los inquilinos y no pagan tampoco a la familia, ¿no? Entonces llega un punto en que ya ningún miembro de la familia lo va a atender. Gregorio, obviamente triste por la situación, va a dejar de comer y finalmente pues va a morir abandonado el pobre, ¿no? Entonces, cuando Gregorio muere, la familia, en lugar pues de hacerle un funeral como se debe, ¿no?, a su hijo, dice que se van de paseo, ¿no?, a iniciar pues una nueva vida ahora que Grete, que es la hermana, está, ¿no?, pues a punto de casarse, ¿no? Dice que ellos estaban cansados supuestamente de esta vida agitada y en vez de hacer el funeral al hijo, se van de paseo, pues, ¿no? Y vamos viendo también cómo se aprovechan un poco, pues, ¿no?, de cómo era en esa época, que solamente a las hijas se les criaban para casarse, ¿no? Para casarse y para darse un estatus social. Bien, chicos, entonces como tema principal tenemos la alienación del sujeto moderno, que va a conducir a una automatización de su vida cotidiana, pues, ¿no? O sea, cómo vivimos la vida en automático, ¿no? No nos vamos dando más allá de lo que pasa.
Otros temas, pues tenemos el autoritarismo del padre, ¿no? Que más que nada se siente él subornado a lo que diga el papá, la mutación del hombre en un insecto, la rutina de la vida burocrática, la marginación del diferente, el extraño, y la explotación del hombre por el hombre también, ¿no? Comentario. Bueno, primero vamos a ver el trabajo, ¿no? Que es impuesto por un sistema opresor que ha buscado deshumanizar al hombre, ¿no? Es como que ya el hombre tiene su rutina, ¿no? Tiene que trabajar 8 horas al día, algunos hasta 12 horas, ¿no? Y ya llega un punto en que el hombre deja de sentir, pierde su esencia, ¿no? Deja de ser hombre, solo se convierte en una máquina humana. Convertido en un ser marginal, el protagonista sufre el rechazo de la sociedad y debe ser eliminado, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí vemos cómo la familia buscaba la forma de esconderlo, que nadie lo vea, ¿no? Por el hecho de haberse convertido en un insecto. O sea, no importa que sea tu familia, ¿no? Contar, si eres un insecto, pues no sirves, ¿no? Para la sociedad. No te ven así. Es como que, ¿qué tanto puedes dar? Luego, la transformación de Gregorio Sanz en un insecto refleja el absurdo de la existencia humana, ¿no? Es como que prácticamente es una metáfora, ¿no? Cómo el hombre se va convirtiendo también más adelante en ese insecto, ¿no? Que refleja cómo cómo el hombre recién detiene su vida, recién detiene su rutina siendo algo extraño, ¿no? Y cómo un ser marginal debe ser eliminado por la sociedad oficial. O sea, cómo los demás lo ven a este hombre, cómo debe ser eliminado. Bien, chicos, vamos a avanzar con esta parte de las preguntas. A ver, dice, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. El realismo europeo del siglo XIX buscó la objetividad a través de ¿qué? De la descripción detallada. Claro, muy bien. Ellos buscaban siempre la parte descriptiva, ¿no? Cuanto más descriptivo, más objetivo, ¿no? Tanto del ambiente social como también del contexto histórico. Muy bien, chicos. Lo máximo. Ok. 2. Marmeladov dice, se dio un puñetazo en la cabeza, apretó los dientes, cerró los ojos y se acodó en la mesa pesadamente. Poco después su semblante se transformó y mirando a Raskolnikov con una especie de malicia intencionada, de cinismo fingido, se echó a reír y exclamó, hoy he estado en casa de Sonia, he ido a pedirle dinero para beber, jajaja. Ja, ja. ¿Y ella te lo ha dado? Preguntó uno de los que habían entrado últimamente, echándose también a reír. Esta media botella que ve usted aquí está pagada con su dinero, continuó Marmeladov dirigiéndose exclusivamente a Raskolnikov. Ahora, te está pidiendo característica de la narrativa. ¿Qué característica de la narrativa de Fedor Dostoyevsky se muestra en el fragmento citado? A ver. ¿La B? ¿La C? La C. Ajá. A ver, si hablamos de lo narrativo, claro, no, la degradación económica de diversos personajes no puede ser porque esa es la temática. Acá te está pidiendo característica narrativa. El análisis del conflicto interno del protagonista, yo te pregunto, a ver, según el contexto que estamos viendo acá, ¿hablamos de un análisis, de un conflicto interno, de un análisis interno que es el del protagonista? No tiene relación con lo que estamos viendo acá, ¿no? Pero sí vemos, por ejemplo, el recurso dramático. A ver, ¿por qué hablamos del recurso dramático? ¿Cuál era la característica de este recurso dramático, chicos? ¿Los diálogos? Los diálogos, muy bien, los diálogos. Cuando hablamos de recursos dramáticos, nos enfocamos en el diálogo. Y como podemos ver, dijimos que una característica, ¿no?, que daba Dostoyevsky era la parte dramática agregando diálogos a la narración. Entonces aquí vemos que el recurso dramático para el desarrollo de la historia. No hablamos de un ambiente social porque tampoco hablamos de una descripción, sino estamos viendo una conversación. Tampoco hablamos de una pérdida de fe religiosa y valores morales porque eso sería inferir un tema, ¿no? Solamente te está pidiendo características de la narrativa. Ojito con eso. 3. En la novela... Disculpe, ¿por qué Marmelador hablaba así de Sonia? ¿No la quería o...? Bueno, en la comparación que estoy viendo. Ah, ya. Lo que pasa que aquí, recuerda que
Marmeladov era el papá de Sonia, ¿ya? Entonces Marmeladov tenía una vida, pues, bohemia, él solo se la pasaba emborrachándose, o lo poco que ganaba él en su trabajo era para el alcohol, ¿no? Y lo peor de todo es que decía que llegaba a casa, maltrataba a su mujer, no le daba de comer a sus hijos, por eso que ante esa necesidad Sonia pues trabajaba como prostituta, ¿no? Y además de mantener a su madrastra y a sus hermanos, Sonia también tenía que darle para los vicios a su papá, porque dice pues que si no le daba, su papá se ponía como loco, ¿sí? Entonces por eso él, ahí como que él se jacta de eso, ¿no? Mira, mi hija me ha dado para que yo tome, ¿no? A eso es lo que se está jactando. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ya, ok. Vamos en la 3. Dice, en la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky se desarrollan temas como la pobreza y el conflicto moral. ¿En cuál de las siguientes alternativas se puede identificar los temas mencionados? Ojo, te está hablando que se está una situación, ¿no? Bueno, que se está dando por la pobreza, pero a la vez hay un conflicto moral porque no se debe hacer. De todas esas alternativas, ¿cuál consideras que es? La A. Ajá, claro. En este caso hablamos que Sonia se prostituye, ¿por qué? Porque es pobre, pero a la vez hay un conflicto aquí moral porque lo está haciendo, sabe que ella está mal, pero lo está haciendo por una necesidad, ¿cierto? Entonces ahí está el conflicto moral, ¿no? Ejercer la prostitución para ayudar a su familia, ¿ya? Ahí está. Ahí está el conflicto social. Seguimos. 4. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre el argumento de la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Rodion Raskolnikov tuvo que abandonar los estudios por problemas económicos. ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero. Verdadero. Claro, recuerda que él ya después de matar, ya su vida se fue, como se dice, al abandono, ya perdió la universidad, todo por problemas en La Plata. Semyon Mermaladov usó el poco dinero que tiene para ayudar a Raskolnikov. Al revés, creo que era. Falso. Claro, muy bien, es al revés. Más bien Raskolnikov se apiada de Mermaladov, como lo ve ahí, que murió atropellado. El poco dinero que tenía se lo da a Sonia para que al menos pueda enterrar a su papá, ¿no? Entonces acá es al revés. Más bien Raskolnikov le ayuda a su familia. Porfirio Petrovich, que es en este caso el investigador, logra encontrar pruebas para condenar a Rodion. No, ¿Qué dicen falso. ustedes? Se entregó solo. Falso. Muy bien, hija, muy bien. Acá vamos a ver que Raskolnikov es el que se entrega voluntariamente. ¿Ya? 4. Sonia Marmeladova acompaña a Raskolnikov durante su condena en Siberia, ¿o no? Verdadero. Claro, recuerda que Sonia lo va a acompañar hasta lo último, ¿no? Lo va a acompañar hasta lo último. Entonces aquí la alternativa sería la C. Tenemos acá la C. Bien, vamos a terminar ya. La 5. Una de las principales innovaciones técnicas utilizadas en la narrativa del siglo XX es... La ruptura del orden cronológico. Ajá. Cuando hablamos de innovaciones, mira, acá está, para que no te olvides, son 3. El desplazamiento del narrador omnisciente, el uso del monólogo anterior y quebrarse el orden lógico. ¿Y por qué les da D? A ver, vamos a analizar. Dice, principales innovaciones. ¿Y por qué no puede ser la D? Tú me dices la D, ¿verdad? Sí, porque está entre la B y la D. Ya, a ver, pero dice, el empleo del monólogo interior, mantener una conversación directa con el lector. En el monólogo interior maneja una conversación directa con el lector, no siempre, ¿sabes por qué?
porque recuerda que el monólogo interior lo que busca es un poco explicar cómo es que se genera el pensamiento del protagonista. No necesariamente este surgimiento de pensamiento va a ser directo para el lector, es simplemente para que este lector pueda, como se dice, interpretar, para que pueda tomar en cuenta cómo es que se ha dado esta situación. Es como que, oye, mira, ¿Pero yo solo el hubiera, yo si me pongo protagonista? en el lugar de... ¿O Perdón. puede ser, solo es el protagonista o con los demás también puede ser? No, puede ser con los demás también, pero normalmente en esa época era pues el personaje principal, ¿no? El que Es tenía ese como tipo un de... lector, no, un omnisciente creo que es, no sé. A ver, en el caso del monólogo anterior es hablarse consigo mismo, ¿no? Como que hacerse unas preguntas. Por ejemplo, en el caso de Gregorio Samsa, vamos a ver cómo él habla consigo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, él ahí vemos cómo él piensa, ¿no? Uy, me convertí en un insecto, ¿no? A ver, ¿qué hago, no? A ver, ¿cómo puedo llegar a mi trabajo, ¿no? Comienza a pensar cómo pararse, ¿no? Cómo colocar sus patas en un costado. O sea, eso se refiere como monólogo interior, ¿no? El pensamiento interno que va a tener este protagonista, pero no necesariamente es para darle una conversación directa con el lector, ¿no? Sino para Es que como un podamos narrador entender. omnisciente. No, en el caso del narrador omnisciente es el narrador que pueda compartir, está en el texto y a la vez pueda compartir un poco su aspecto, su apreciación de las cosas. ¿Ya? En cambio el monólogo es como hablar contigo mismo. Eso es un monólogo interior. Hablar contigo mismo. No sé si les ha pasado que cuando tienen un conflicto, una duda, hablamos, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Como para tomar esa decisión. Ya, ese es el monólogo interior. Hablar contigo mismo. Entonces, si hablamos de innovaciones, en este caso estamos hablando de la ruptura, ¿no? Que va a consistir, pues, en esta ruptura va a consistir en mezclar, pues, todos los planos temporales de forma no lineal, ¿no? Forma no lineal. 6. A ver, para colmo de males, la huida del jefe pareció trastornar por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno. Pues en lugar de correr tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciese, Gregorio empuñó con la diestra el bastón del gerente que éste no había recogido, como tampoco su sombrero y su gabán, olvidados en una silla. Y armándose con la otra mano de un gran periódico que había sobre la mesa, se dispuso dando fuertes patadas en el suelo, esgrimiendo papel y bastón, a hacerse retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. De nada le sirvieron a sus súplicas que no fueron entendidas, y aunque inclinó sumiso la cabeza, solo consiguió excitar aún más a su padre. A ver, ¿qué estaba pasando aquí, chicos? ¿Cuál es el tema que se está hablando aquí? La D. La D. Muy bien, el autoritarismo opresor que va a sufrir el protagonista, ¿no? Vamos viendo cómo él es simplemente alguien subalterno. 7. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre la metamorfosis. Cuando los inquilinos ven a Gregorio, se sienten indignados y amenazan con dejar la habitación sin pagar, por haber convivido con el insecto. Ante ello, la hermana indicó a sus padres la necesidad de deshacerse de Gregorio, ya que era un tormento que perjudicaba a aquellos que sí trabajaban en el hogar. Estos hechos muestran... La B. Beso. Claro, cómo lo estaban marginando, la marginación que va a padecer Gregorio, ¿no? Simplemente por ser un extraño, se querían deshacer de él. 8. Marque la alternativa que contiene la secuencia incorrecta con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, Gregorio Samsa despierta convertido en insecto sin ninguna explicación. Verdadero. Verdadero, claro, ni sabía qué había pasado. Los padres de Gregorio deciden atenderlo y brindarle alimentos adecuados. Falso. Falso, más bien lo pusieron encerradito por ahí. El padre arroja manzanas a Gregorio y una se le incrusta, en el caparazón. Verdadero. Verdadero. Claro, ajá, esa fue la causa de su muerte, ¿no? La herida que le dejan en el caparazón.
La familia decide ir al campo porque lamentan la muerte del protagonista. Falso. Estaban felices. Falso. Claro, al contrario, ellos fueron a relajarse ahí, ¿no? Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. En este caso es la letra E. La letra E. Bien, chicos, disculpen, me he pasado unos 7 minutitos, pero eran necesarios para poder enfocar un poco de la historia y que también comprendan un poco de esta realidad. Bien, ya saben que el día viernes nos volvemos a encontrar en esta misma hora, en este mismo horario, ya con otras preguntitas para seguir reforzando este tema del realismo, ¿sí? Entonces, los dejo que tengan un lindo ¿El inicio de viernes? semana, chicos. El viernes, sí. Hasta el viernes, entonces. Cuídense. Hasta luego, mis. Hasta luego, chicos. Hasta luego.